Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, estimado comisionado presidente, ¿cómo está? Muy bien, gracias a usted. ¿Cómo está? Qué gusto Bien, saludarlo. bien, con el gusto de saludarle aquí Muchas con gracias. amigas, amigos de la universidad y ahorita también se van a integrar unos colegas de Colombia, pero agradeciéndole por su Excelente. tiempo, estimado presidente. No, no, yo puedo esperar, no pasa nada, ¿eh? Adelante. Muchísimas gracias. ¿Cómo está? Karen ¿Qué Flores. tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, María Eugenia, ¿cómo estás? Pati, María Eugenia, un gusto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Ujú. Les pedimos de favor un par de minutos nada más en lo que se instala una presentación que tiene preparado el comisionado presidente y cuando esté lista arrancamos con el evento. Excelente, doctor. Muy bien. Aquí aguardamos. Muy bien, ya estamos apreciando la presentación. Entonces, usted nos indica, presidente, cuando damos inicio para realizar la presentación muy rápida, así como la lectura que no es tan necesaria dada su extraordinaria trayectoria, pero que la magistrada Karen Flores va a realizar de su síntesis curricular. Muchas gracias. Pues adelante. Muy bien, pues muchísimas gracias a todas y todos por estar en este evento con el cual damos continuidad a nuestros diálogos internacionales sobre justicia y democracia
como esfuerzo de vinculación institucional entre el Grupo de Investigación Democracia Constitucional, Transformaciones Sociales, Libertades y Derechos de la Universidad Juárez del Estado de Durango en México y la Red Internacional de Investigación sobre Democracia, Derecho y Política desde México y Colombia, conformada entre la UGED y la Universidad de Antioquia en Colombia. Estos diálogos ofrecen un espacio para la reflexión, la crítica y la propuesta sobre temas de actualidad relacionados con el constitucionalismo democrático y los derechos fundamentales, generando contenidos de investigación, difusión y divulgación dirigidos a la comunidad académica, jurídica y universitaria, así como a la sociedad en general. En este quinto coloquio tenemos un invitado de lujo, el maestro Adrián Alcalá Méndez, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Le pediría si fuese tan amable a la magistrada Karen Flores Maciel de realizar una lectura de la síntesis curricular en la muy amplia obra biográfica de nuestro extraordinario invitado. Magistrada, por favor. Claro, doctor, buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Para mí es un gusto poder estar aquí esta tarde y escuchando una plática tan interesante como será la que presentará el maestro Adrián Alcalá. Y bueno, como ya bien lo mencionaba el doctor Alan Arroyo, pues daré lectura a una breve síntesis curricular del comisionado presidente del INAI, el maestro Adrián Alcalá Méndez, quien es licenciado en Derecho, maestro en Amparo y doctorante en Derecho, ha sido conferencista, panelista y articulista en temas de derecho de acceso a la información y protección de datos personales. Se desempeña como catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, ha sido docente en materia de transparencia y acceso a la información en diversos diplomados, programas y talleres, así como expositor y conferencista en eventos tanto nacionales como internacionales desde el año 2009. En 2011 fue nombrado consejero propietario del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, siendo el primer consejero presidente. Posteriormente fue electo coordinador de la Asamblea Regional Norte de la entonces Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública. De 2014 a 2020 fue designado como secretario de Acceso a la Información y en 2020 fue designado comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, y actualmente es comisionado presidente del mismo instituto. Simultáneamente es miembro externo del Seminario Permanente de Gobierno Abierto de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Pues bienvenido, maestro Adrián Alcalá. Todo un gusto, como ya lo decía al inicio, a esta tu segundo hogar, como lo has mencionado anteriormente en otras conferencias. Y bueno, te damos el uso del micrófono para que compartas esta reflexión con el tema tan relevante que es la evolución de la política pública de transparencia en México, sobre todo en el contexto social en el que se vive actualmente en nuestro país. Adelante, bienvenido. Muchísimas gracias, magistrada. Qué gusto saludarte, saludarles a todos, doctor Alan, a todas y a todos, mi compañera comisionada y presidenta también, María Eugenia Pérez, un saludo. Efectivamente, a mi segundo hogar, Durango. Gracias de verdad, aunque sea a la distancia, pero estar aquí para mí, la verdad, es un gran honor. Y bueno, sobre todo, como lo decía la magistrada Karen Flores, en el contexto social en el que estamos precisamente viendo hoy en día, que es ya el inminente cese, el inminente desaparición, eliminación, expulsión del orden jurídico, ya materialmente del INAI. Y en consecuencia de los organismos garantes de las entidades federativas, ello en ocasión a que la semana pasada la señora presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en su calidad de inicialista, con las facultades correspondientes, pues envió al Senado de la República su iniciativa de Ley General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados y modificaciones a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares y también la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Este documento, que es un documento muy robusto, más de 380 páginas conforman esta iniciativa, perdón, 365 páginas conforman esta iniciativa, y que es muy probable que esta semana misma se esté discutiendo en la Cámara de Origen, en diputados, pero en el Senado, para que esté pasando, según declaraciones del propio
doctor Monreal, presidente de la Junta de Coordinación de la Junta de Coordinación Política de Cámara de Diputados, esté ya en diputados este próximo jueves. Es decir, prácticamente a nada de que ya 22 años de historia en México, pues obviamente se transformen en la evolución de la garantía para dar pie a un nuevo mecanismo, a un nuevo paradigma, a un nuevo orden en cómo se habrá de garantizar el derecho que tenemos todas y todos de acceder a la cosa pública y también de la protección de los datos personales. Bueno, sin más, les agradezco de verdad estos minutos, que trataré de hacerlos muy rápido, tampoco hacerlos muy aburridos a ustedes, pero quiero también abordar en los siguientes minutos un tema crucial, como es precisamente el ejercicio de los derechos fundamentales y que tiene que ver, como lo dije, con el nuevo escenario de la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales en México. Visto no como una limitante al derecho a la información, como se vio en los inicios, sino como un derecho autónomo, un derecho independiente que tiene sede constitucional en el artículo 16. También quiero Sí, un esfuerzo muy grande. Gracias. También quiero hablar, obviamente, para no olvidar precisamente de la evolución histórica, los desafíos actuales y las perspectivas que se tienen a futuro, con el propósito, pues, de comprender el impacto en la rendición de cuentas y el fortalecimiento del Estado mexicano. Bien, para entrar en materia, dedicaremos algunos minutos muy rápidamente de la sesión para conocer algunos antecedentes muy importantes, sobre todo porque este testimonial queda, entiendo, grabado y muchas personas lo podrán ver. Entonces creo que es momento también recordar de dónde estamos en este momento histórico y hacia dónde vamos y cómo llegamos aquí, que no fue por casualidad, sino fue precisamente la evolución del Estado democrático moderno. Para comprender el estado de la transparencia, del acceso a la información, de la rendición de cuentas y de la privacidad de nuestro país, es fundamental hablar sobre el origen y la evolución de los organismos constitucionales autónomos conocidos por su acrónimo como OCAS. Estos organismos surgen a finales del siglo XX con el propósito firme de fortalecer la institucionalidad en nuestro país. En México, el primer organismo de este tipo fue el Banco de México, que adquirió autonomía constitucional en 1993, marcando a partir de ahí un hito en la historia de la regulación económica y financiera. No se trata solamente de un fenómeno exclusivo en nuestro país, México. En democracias consolidadas como Estados Unidos, Canadá y varias naciones de Europa, existen entidades independientes que están encargadas de la regulación y supervisión en diversas áreas estratégicas. Sí es cierto, como lo dijo el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador en muchas de sus conferencias, las potestades originarias le correspondían al ejecutivo correspondiente o al primer ministro, según dependiendo el país en el que se trate. Pero aquí era el ejecutivo federal, en donde residían estas funciones que originalmente, o en la Constitución del 17, se habían dotado precisamente al Ejecutivo Federal y que después de ahí, para pasar a una evolución, a una consolidación técnica especializada, autónoma, independiente, en tareas, repito, específicas, fue la creación de esos órganos constitucionales autónomos. La finalidad principal de estos organismos, garantizar la existencia de instituciones especializadas que operaran sin interferencias políticas y también con un alto grado de imparcialidad y de especialidad. Esto es crucial en sectores como la protección de derechos humanos, la organización de elecciones, la regulación económica, en donde la autonomía permite decisiones que estén basadas o alejadas, más bien dicho, de criterios e intereses políticos o personales y están, por el contrario, fundamentadas en criterios técnicos. Si bien es cierto que la transparencia y el acceso a la información pública surgen como un reclamo social, recordar que no fueron para nada concesiones del poder político en su momento, sino que fueron exigencias por parte de la sociedad civil. Es importante también entender el contexto político en donde se consolidaron los organismos constitucionalmente autónomos en México. Históricamente, la estructura social e institucional derivada de la Revolución Mexicana y también de dónde veníamos, no de un sistema imperialista,
de un sistema monárquico, pues vino después de la Revolución Mexicana a consolidar un régimen presidencialista en donde el poder era altamente concentrado en el poder ejecutivo. De hecho, usted no me dejará mentir, pero todavía existen algunos artículos en nuestra Carta Magna que hablan del supremo poder ejecutivo. De ese tamaño era precisamente la superioridad, la supremacía y en consecuencia la concentración del poder político que tenía el Ejecutivo Federal y en consecuencia los ejecutivos de los estados. No fue sino hasta la transición democrática en el año 2000, en donde se hizo evidente la necesidad de empezar a contar con instituciones ajenas al poder político, imparciales, objetivas, formando parte del propio Estado mexicano, pero que fueran capaces de garantizar los derechos fundamentales y regular funciones específicas del Estado sin estar subordinadas, supeditadas al poder político y que pudieran tomar decisiones sin tener que consultar el fondo de la misma. Fue así como los organismos constitucionales autónomos comenzaron a consolidarse como entidades autónomas, separadas de la jerarquía de los tres poderes tradicionales. Su función era, y sigue siendo hasta hoy, por lo menos en la del INAI, hasta hoy 24 de febrero, por supuesto, aniversario de la conmemoración de la bandera, de nuestra lábaro patrio, preservar el equilibrio institucional y garantizar que ciertos derechos y funciones clave del Estado no estén sujetas a intereses políticos o a cambios de gobierno cada 3 o cada 6 años, sino que permanecieran y prevalecieran. La exigencia de imparcialidad y de autonomía no surgió de la nada, ¿sí? No fue una ocurrencia que a lo mejor a un legislador se le ocurrió y se levantó y dijo, hoy vamos a empezar a normar y a regular y a dar autonomía a ciertas funciones del Estado. Si ustedes se fijan, las funciones, repito, lo comentaba hace unos momentos, las funciones originales le correspondían al Estado. La entonces CFE, no la Comisión Federal de Electricidad, sino la Comisión Federal de Elecciones, aquella que se cayó en el 88, pues obviamente era una función sustantiva que originalmente le correspondía a la Secretaría de Gobernación. Derechos Humanos era una dirección general dependiente de la propia Secretaría de Gobernación. Y así también, aunque no estaba muy normado, más bien no estaba normado, ahorita vamos a ver más adelante el sexto constitucional, pero surge de un organismo descentralizado, no sectorizado, que sirvió mucho en la evolución, sí sirvió mucho, y es el antecedente del INAI, pero a donde voy es a que estas funciones, bueno, el IFT, la COFESE, ¿no? Mejoredu, pues obviamente son funciones que originalmente le correspondían al Estado o al Ejecutivo del Estado. La exigencia de imparcialidad, le decía, no surgió de la nada, no surgió de una ocurrencia de algún legislador. Durante el último cuarto del siglo XX, la ciudadanía comenzó a demandar y exigir mayor rendición de cuentas, mayor transparencia del quehacer público. Ya no nos quedábamos únicamente con la versión nocturna, en donde un comunicador con los audífonos grandes nos decía la verdad de lo que el gobierno quería que escucháramos. O leíamos, ustedes son de Durango, yo soy de Mexicali, los periódicos no llegaban, los nacionales no llegaban hasta el día siguiente, en la tarde de ese día o hasta el día siguiente, entonces íbamos desfasados, ¿no? Entonces la gente empezó, la sociedad, nuestros padres, nuestros abuelos empezaron pues a exigir, ¿no? Más modernización, pero la modernización desde el punto de vista de mayor transparencia. La sociedad civil organizada desempeñó aquí un papel crucial, fundamental, para llevar el debate a toda la opinión pública y empezar a presionar con la creación de un marco normativo que garantizara estos derechos fundamentales. El momento crucial más determinante en el caso del INAI fue precisamente la conformación del Grupo Oaxaca, que se reunieron en Oaxaca precisamente diversos periodistas, activistas, académicos, periodistas, quienes vinieron a impulsar la construcción de la primera legislación de transparencia en México y de acceso a la información, denominación que, por cierto, fue dada por un periodista extranjero. Y gracias a una intensa labor de cabildeo y concientización por parte de los legisladores y, por supuesto, del Ejecutivo Federal, en ese entonces Vicente Fox,
en 2002 se logra finalmente la redacción y la aprobación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Si bien es cierto, no fue el primer instrumento normativo en México que regulaba el acceso a la vida pública y la transparencia, cierto es que su construcción o por ser una ley federal tuvo un gran impacto y resonancia a nivel nacional. Los primeros instrumentos fueron el reglamento en Guadalajara, pero en uno de los ayuntamientos de Jalisco, en los municipios de Jalisco, y también en Culiacán, Sinaloa, fueron los primeros entes públicos que empezaron a normar eso, que por cierto fue también el año de 2002. Bien, sin embargo, pues la caja de resonancia vino desde la federación. Esto fue un primer gran paso para empezar a garantizar el derecho de acceso a la información. Entre el 2002 y el 2005, todas las entidades federativas ya contábamos con una ley que regulara incipientemente, pero muy positivo, el acceso a la cosa pública. Por ejemplo, Baja California tenía una ley que no contaba con un organismo garante, contaba con un sistema muy complejo, un Frankenstein, porque tenía a un representante, un sujeto obligado como garante, que era el rector de la universidad, un representante del sector empresarial que no realiza funciones de Estado, ¿no? Y también un representante de un sujeto obligado federal, que es el Colegio de la Frontera Norte, pero no tenían la facultad de resolver. Por ejemplo, había entidades federativas en donde solamente podían acceder a la cosa pública personas que acreditaran ser mayores de edad, haber nacido en ese estado, tener residencia en ese estado y que la información obviamente fuera del estado, ¿no? Solamente ellos, nadie más, ¿no? Entonces, había mucha heterogeneidad, pero ya se empezaba a hablar de la necesidad de empezar a transparentar la cosa pública. Ya había también esas incomodidades de por qué tengo que yo transparentar cuánto gano. Pues porque es un peso público, señor, señora, ¿no? ¿Por qué yo tengo que transparentar los programas? Pues porque es un peso público. ¿Por qué yo tengo que dar a cuánta gente trabaja conmigo, las contrataciones públicas, etcétera? Porque estamos hablando del fortalecimiento de la rendición de cuentas. Bueno, en esta lámina, muy rápidamente, es la evolución del derecho de acceso a la información en México. Nos remitimos invariablemente a las reformas al artículo 6 constitucional, que en 1977 se da pauta a lo que en lo particular conozco como el acta de nacimiento del derecho a la información, que por cierto se da en otro momento histórico en donde había tanta más concentración de poder, pero que los partidos políticos ya exigían que empezara a haber espacios de competencia igualitaria. Y entonces alguien, que yo todavía no logro saber quién fue, porque no hay ninguna referencia en el diario de los debates, inscribe el derecho a la información será garantizado por el Estado, visto como una garantía social, a pesar de que estaba en el capítulo de las entonces garantías individuales. Pero ahí se inscribió. Yo pienso que porque están hablando de una libertad que los partidos políticos pudieran, en igualdad de condiciones, de circunstancias, y los grupos pero sin partido político, por agrupaciones políticas, pudieran manifestar libremente las ideas, el artículo natural era el 16, era el sexto constitucional. Yo creo que eso es por la razón por la cual se inscribió. Tiempo después, sabemos, o la Corte, perdón, reconoció, en el caso de Aguas Blancas, que esas 10 palabras se trataba de una prerrogativa en aquel momento, todavía no era reconocido derecho humano, pero una prerrogativa a favor de los gobernados para que pudieran acceder a la cosa pública. Pero bueno, para este tema es que en el 1977 se reconoce como primera vez este derecho en favor de las personas de acceder a la cosa pública y en consecuencia se vuelve un pilar fundamental de la rendición, perdón, de toda democracia. Fue hasta 2007 cuando este derecho adquirió un carácter pleno, reconocido ya como un derecho autónomo, independiente, fundamental, en donde se inscribió o se estableció el principio de publicidad, de máxima publicidad, lo que vino a significar un cambio en la forma en que las instituciones públicas debían de garantizar la transparencia. Y fíjense que una acotación, el viernes pasado tuve la oportunidad y bendición también de estar en una ceremonia y en donde la primera presidenta del IFAI, la doctora María Marván Laborde, nos recordó cómo cuando entró en funciones el IFAI en junio del 2003, hubo un cambio de paradigma
en los servicios públicos del orden federal, porque voluntariamente, no por la ley, sino que también ellos deseaban transparentar la cosa pública. Entonces, la construcción y esta consolidación se vino a dar en 2007 con esta gran reforma que se impulsó precisamente por tres gobernadores de diferentes entidades de la República, en donde en Guadalajara signaron este postulado y le llamaron Declaración Oaxaca. Gobernador, obviamente, emanado del PAN, Francisco Ramírez Acuña, una vecina de ustedes, doña Amalia García, que era gobernadora de Zacatecas, originaria o más bien emanada del PRD, y Reyes Baeza, de Chihuahua, emanado obviamente del PRI. Entonces, los tres partidos políticos presentan esta declaratoria e impulsan una gran reforma constitucional en el año 2007. Y bueno, finalmente 14 se da una tormenta perfecta en beneficio de la progresividad de los derechos y de manera unánime se aprueba por todos los representantes en aquel entonces de la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Esta reforma al artículo 6º constitucional se dota de autonomía constitucional a los organismos garantes, consolidando así la independencia y reforzando el papel en la promoción del derecho. Ahora bien, ¿cómo ha evolucionado la transparencia como política pública en México? La política pública, la transparencia, ha recorrido diferentes etapas en este trayecto y una evolución normativa que puede apreciarse precisamente en la lámina que ustedes están viendo a continuación. En el año 2002 ubicamos la primera transparencia, cuando tuvo lugar pues con la Ley Federal de Transparencia, se hablaba entonces de la transparencia para saber, y le fuimos perdiendo el miedo, transparencia para saber cuánto gana Adrián Alcalá, cuál es su estructura, ¿no? Cuestiones, digamos, que hoy volteamos hacia atrás y decimos, pues son básicas, ¿no? Pero aún así, hasta esta fecha todavía hay sujetos desobligados que siguen desobedeciendo la ley, cosas tan esenciales. Pero bueno, empezamos a saber cómo funcionaba el gobierno, porque antes era, pues, en los sobres amarillos, donde se pasaba la información a un reportero, un periodista, un labor de investigación, pero no tenías una fuente oficial tal cual. Te tenías que ir a los informes, ¿no? De cada alcalde, de cada gobernador, del presidente de la República, para conocer a tiempo pasado. Entonces, así es como se da la primera evolución. La segunda gran, digamos, momento es en el año 2007, donde ya hicimos referencia a transparencia para resolver o la transparencia de la segunda generación, en donde se activaron procesos para generar información que le fuera útil a las personas, a la sociedad. Y bueno, la tercera generación, entre el año 2014 y 2015, reforma constitucional 14 y promulgación de ley general de transparencia, transitamos hacia lo que hemos denominado una tercera generación, transparencia para resolver en colaboración. Aquí, a diferencia de la segunda generación, es que en la segunda generación el servidor público decía, a propósito, y qué bueno que ha estado la presidenta de la República este fin de semana en Durango, en donde prometió que vamos a volver a ser el primer estado productor de frijol para recuperar este gran potencial que se tiene. Decía el servidor público, a ver, el sector agropecuario necesita esta información. Vamos a generar y procesar esta información y se la vamos a dar al sector agropecuario, concretamente a quienes siembran frijol, programas, apoyos, etcétera, ¿no? Pero carecía un componente. No escuchaban a la sociedad. Porque la sociedad muchas veces dijo, oye, esta información sí, ok, está bien, pero a mí creo que le hace falta este componente o necesito esta información. Y entonces cuando llega la transparencia, la tercera generación de la transparencia, en donde la sociedad civil o la participación ciudadana juega un papel importante. ¿Por qué? Porque ya se habla de la necesidad de escuchar a la sociedad para identificar, generar, publicar y difundir información. Estos hitos han sido fundamentales para fortalecer el derecho de acceso a la información pública y la rendición de cuentas en nuestro país. Hoy podemos hablar de una nueva etapa de la transparencia. En esta iniciativa que les he comentado, la presidenta de la República ya habla de un nuevo concepto y dice literalmente, asimismo se incluye el concepto de política de transparencia con sentido social. Esta está incorporada en lo que sin duda será la nueva Ley General de Transparencia. Pero ya habla de una cuarta frontera de la transparencia. Ya estamos en los albores de esa situación.
2014, 15 hasta hasta hace cuantas horas hablábamos, yo en lo particular hablaba de la nueva frontera de la transparencia, que era la transparencia proactiva. Hoy ya estamos pasando y pasaremos sin duda. Ya para abril tendremos esta nueva frontera de la transparencia denominada transparencia con sentido social. La transparencia en México se ha venido trabajando a partir de tres vertientes, como les dije, como parte de la evolución normativa, y estas tres vertientes a partir de las cuales se ha desarrollado la transparencia en México. Primero, la transparencia reactiva, esa transparencia que todos entendemos y que cuando somos servidores públicos reaccionamos ante una petición de información y decimos, ah, caray, ya me pidieron esa información, a ver, busca la información y entrégasela, por favor, al particular, ¿no? O cuando hacemos peticiones de información, hacemos que el sujeto obligado, el servidor público, reaccione. La transparencia activa no es otra cosa más que las obligaciones de transparencia, publicar información. Pero estas dos no contienen el componente de participación ciudadana, ¿sí? Es un interés individual o el interés, en el segundo caso, del legislador que en el 2015 y 2016, y luego, si mal no recuerdo, en Durango fue 2017 con la implementación de la ley estatal vigente, que pensaron por nosotros como sociedad, ¿sí? Pero carecía del componente social. Por eso es que el legislador en el año 2015 recoge la transparencia proactiva como la nueva frontera de la transparencia. Esta nueva frontera vino a resolver muchísimas problemáticas que enfrentaba la sociedad en general. Entonces, esta vertiente buscaba ir más allá de las obligaciones normativas y la forma en que se publican para fomentar la publicación de información estratégica, útil, accesible, oportuna y con alto impacto en toda la sociedad. Estas, por supuesto, vertientes fueron claves para consolidar este modelo de transparencia muy robusto y muy efectivo en el país y que ha dado pauta, sin duda alguna, a lo que la presidenta de la República ha denominado transparencia con sentido social. Bien, lo cierto es que durante más de 20 años la calidad de vida de las personas ha mejorado en mucho gracias al ejercicio del derecho de acceso a la información. Durango tiene innumerables ejemplos en cómo se ha transformado esta vida de las personas. El último de los hitos más relevantes en este recorrido fue sin duda la reforma constitucional del año 2014, pues representó un verdadero parteaguas en materia de transparencia. ¿Y por qué digo esto? Porque entre el año 2002 y 2014, si bien es cierto, hubo una reforma intermedia en el 2007, cierto es que los marcos normativos eran heterogéneos, la calidad del derecho era heterogéneo. Dependía en qué medida o la calidad de cómo te iban a responder los sujetos obligados, dependiendo de la entidad federativa en donde tú accederas a la cosa pública, ¿sí? No era el mismo marco normativo, por ejemplo, en la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, que en Campeche, ¿no? O en Jalisco, o en Baja California. Había muchas heterogeneidades tan solo en obligaciones de transparencia. Sistemas informáticos, claro, el Infomex vino a ayudarnos muchísimo, pero tan solo en mi estado, en donde en aquel entonces eran solamente 5 ayuntamientos, 3 poderes, 3 órganos autónomos, había 8 sistemas electrónicos para acceder a la información pública. Entonces, nunca he platicado esto con algún periodista nacional, pero me imagino que trae una libreta de este tamaño para ver, voy a pedir información pública de Baja California. A este sujeto obligado es mi clave y es mi contraseña, ¿no? Ah, voy a pedir información a Campeche. Esta es mi clave, esta es mi contraseña para hacer esta petición de información, ¿no? Entonces, en el 2007 se crea esta plataforma, en el 2014, y con la Ley General de Transparencia en 2015, se crea la Plataforma Nacional de Transparencia, un repositorio único a nivel nacional y a nivel mundial en donde agrupa a todos los sujetos obligados que con el mismo usuario y sola contraseña puedo acceder a información a más de 30 sujetos obligados. Es decir, hacer la petición, la misma petición de información a más de 30 sujetos obligados en todo el territorio nacional de diferentes competencias. La semana pasada, como ahorita lo decía la maestra Karen, tengo la oportunidad y dicha y bendición de dar clase en la Universidad Nacional Autónoma de México. Un alumno se acercó conmigo y me dice, oiga, es que quiero venderle azúcar al gobierno.
necesito saber en dónde tengo oportunidades. Entonces, de ahí hicimos rápido un ejercicio, o sea, azúcar en hospitales. Y entonces él me decía que es un modelo de negocio que él tiene. Entonces, prácticamente va a ser la misma petición de información, cuánta azúcar consume al mes, qué tipo de azúcar y otros cuestionamientos que él traía a más de 30 hospitales públicos del país. Esto, pensarlo en el esquema anterior, sería un tiempo costosísimo, ¿no? Hoy me dijo en la mañana que había hecho la petición de información y esperaba las respuestas. Pero donde voy es esta plataforma y este modelo. Afortunadamente, y en términos de esta iniciativa, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, cuyo titular es la maestra Raquel Buenrostro, administrará la Plataforma Nacional de Transparencia a partir de la extinción del INAI. Bueno, otra de las cuestiones, se fortaleció el derecho a acceso a la información pública. Empezamos a considerar a todas las personas que ejercieran, recibieran cualquier recurso público, por mínimo que fuera, o realizar actos de autoridad como sujeto obligado. De ahí es que los notarios públicos tienen obligación de rendir cuentas. De ahí es que también personas como los becarios tienen la obligación de rendir cuentas, entre otras situaciones. Se fortaleció el organismo garante federal, los de las entidades federativas, dándole sede constitucional autónoma. Se le dotó al órgano constitucionalmente autónomo, al órgano garante nacional, de poder promover acciones de inconstitucionalidad, acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales que atentaran contra los derechos. Muy rápidamente, unos ejemplos. Ley de Seguridad Interior en tiempo del del expresidente Peña Nieto. Se pretendía que toda la información que se generara al amparo de esta Ley de Seguridad Interior fuera reservada ex ante, ¿no? Promovimos nosotros acción de inconstitucionalidad y la Corte determinó que no toda la información que formara parte de un expediente en donde un Estado, una entidad federativa, pedía la intervención de la Federación podía ser reservada, ¿no? Y menos que se generara ex ante. Por una razón, sus vecinos, Sinaloa, es evidente que hay fuerzas federales. Es evidente que pidió el gobernador del estado apoyo de la federación. ¿Cómo es posible que ese oficio, ¿no? Esas peticiones fueran clasificadas? Quizá a lo mejor el número de elementos, la estrategia es así, totalmente. Otra de las cuestiones fue que en materia de protección de datos personales promovimos controversia constitucional pero en acción de inconstitucionalidad contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, porque pretendía recabar datos biométricos a consecuencia de poder tener una línea telefónica y también en consecuencia o por ende se privaba a no poder tener una línea telefónica, no podía tener tampoco acceso a Internet, que es otro de los derechos fundamentales. Bien, vamos a meterle un poquito de velocidad muy rápidamente. En las siguientes láminas se promulgó la Ley Federal de Transparencia. Nos vamos a ir hasta la lámina, 16. Se les voy a dejar la presentación. México calificado como una de las mejores leyes a nivel mundial. Bien, si nos vamos a la siguiente, hacemos una breve recapitulación precisamente de la historia normativa y de los hitos que han marcado en las últimas. Observamos lo siguiente que ustedes están viendo en pantalla. La evolución normativa e institucional que ha tenido el sistema de transparencia y el acceso a la información en México abarca más de 20 años, comenzando con la promulgación de la primera Ley Federal de Transparencia, que marcó un hito de una manera en el proceso gradual para construir lo que hoy conocemos, un sólido andamiaje normativo e institucional. Este recorrido fue clave para el fortalecimiento de la democracia en México. Este proceso no fue solamente un avance en términos legales, sino también dio lugar a una cultura de transparencia que contribuye al fortalecimiento de la confianza en las instituciones. ¿Dónde nos encontramos? Últimos minutos. El 5 de febrero del año 2024, el entonces presidente de la República propuso la desaparición de órganos autónomos, entre ellos el INAI, como un paquete de reformas constitucionales que él denominó Proceso de Simplificación Orgánica y Administrativa del Gobierno de México. Ello, fíjense, a contracorriente de la evolución normativa institucional ya mencionada, el INEGI, un año antes de esta presentación de esta iniciativa, el INEGI en 2023 ubicó a los organismos constitucionalmente autónomos como los actores de mayor confianza que generan en la sociedad mexicana, tan solo por detrás de la familia, los compañeros de trabajo y los compañeros de las escuelas. Está por encima de
instituciones religiosas, el ejército, la marina, derechos humanos, universidades públicas, que históricamente habían estado detrás del círculo más cercano que es la familia y los amigos. A pesar de ello, presentó la iniciativa. La razón para la extinción fueron dos en esencia, formales: supuesta duplicidad de funciones e ineficacia en la prestación de servicios públicos y un aparente gasto oneroso en el presupuesto público. Los supuestos de extinción sin duda representan una visión reducida de las significativas funciones que tiene o que desempeñaba el INAI y los organismos constitucionalmente autónomos y los organismos garantes, que por cierto hoy cambian de denominación a autoridades garantes. Las labores ejecutadas por el instituto y nuestros órganos hermanos en las entidades federativas iban más allá de una simple resolución de los recursos de revisión. El INAI y los órganos que conformamos el Sistema Nacional de Transparencia todavía somos instituciones con un alto grado de especialización para garantizar dos derechos humanos. Sobre el aparente gasto oneroso, el INAI, el presupuesto total del INAI en promedio durante toda la vida representó en su cúspide el 0.02%, ni siquiera 1%, ni siquiera la mitad de 1%, 0.02% del presupuesto de egresos de la Federación. Entonces, tampoco era una de las situaciones. Entonces, yéndonos, ya se presentó, obviamente, como saben, el 20 de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación esta reforma constitucional y precisamente el día 20 de febrero circuló este borrador y el viernes pasado ya circuló, digamos, la iniciativa oficial con sello y esta fue presentada al Senado de la República para su discusión y próxima aprobación. Entre las particularidades que contiene este documento, se deroga todo el andamiaje normativo existente. Esas leyesitas que tengo aquí atrás me las habré de llevar a mi biblioteca como una marca histórica de lo que sucedió. Se crea un órgano administrativo desconcentrado dependiente de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno en el ámbito federal, denominado Transparencia para el Pueblo, para absorber gran parte de las funciones que realiza el INAI en materia de transparencia y de acceso a la información pública. Las materias de protección de datos personales en sector público y privado serán llevadas a cabo por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno será la única instancia a nivel nacional garante de la protección de datos personales en México. La única. Cada entidad federativa, Durango, adoptará el modelo como referencia en el federal que se plantea en esta nueva ley general a fin de evitar asimetrías. Yo quisiera pensar, con mucho respeto, que nuestros legisladores estatales, en Baja California, voy a hablar no de compromiso, que en Baja California los legisladores pudieran ir más allá de los estándares que establece la Federación. También lo dudo, mi querida María Eugenia, pero bueno, tenemos alguna esperanza de que pudiera existir alguna autonomía e independencia para que esta ley general sea el piso y podamos tener altos estándares en materia que vayan más allá de la Federación. Se crea el Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública, sustituyendo el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Esto sí me preocupa, porque al no crearse el Sistema Nacional de Protección de Datos Personales o al eliminarse del nuevo modelo, pues significa que la política de protección de datos personales será heterogénea. Y entonces los problemas vendrán con las autoridades cuando quieran emitir normativa, criterios, ¿no? Y entonces un estado como Baja California se enfrente a un criterio de la Federación, creo que va a haber problemas. Pero los problemas van más allá. Imagínense ustedes el intercambio de información policial entre un estado y la Federación. Alguien le va a decir, oiga, espéreme, no hay ninguna forma de convenir que yo le pase los datos personales que están en mi posesión, en la policía de un ayuntamiento como Mexicali, y se los pase a la Federación. O si pasa, obviamente sería, desde mi punto de vista, posiblemente ataques a la ley de protección de datos personales en posesión de los entes obligados. Habrá que verlo. Es decir, no solamente era el nombre, era la función sustantiva que se realizaba en el sistema vigente todavía. Se establecen nuevas obligaciones o mayores obligaciones para los sujetos obligados en materia de gobierno abierto, pero la política pública será conducida por la Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones. Se incluye, como lo dije, la transparencia con sentido social.
Ya para finalizar, el desenlace de esta situación es particularmente sensible para la sociedad mexicana. A lo largo de estos minutos, la labor del INAI, del Sistema Nacional de Transparencia en la tutela de los derechos fundamentales de acceso a la información y de protección de datos personales fue histórica y va a ser fundamental para el futuro, pero fue fundamental para consolidar una cultura de transparencia, de privacidad y rendición de cuentas en México. Basta con recordar el alto estándar de la legislación mexicana que fue reconocida como una de las mejores a nivel mundial. Yo estoy completamente seguro de que el INAI y los organismos constitucionales garantes en las entidades federativas quedarán en la historia como un pilar en la protección de estos dos derechos fundamentales, reconocidos por los altos estándares de efectividad, de eficiencia, de eficacia, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. El prestigio que obtuvo el INAI al presidir la Asamblea Global de Privacidad, que reúne a todas las autoridades en materia de protección de datos personales en todo el mundo, no fue casualidad. Hay países de mayor avanzada, todos los países de Europa tienen mayor avanzada en materia de protección de datos personales que en México, pero el caso mexicano fue similar. También en materia de integridad, en materia de acceso a la información. Es decir, el reconocimiento está ahí. Hoy la democracia enfrenta un riesgo en la concentración excesiva del poder. El panorama en México es incierto ante esta reforma y los rediseños propuestos representan un gran desafío. Si bien es cierto, no hay que echar marcha atrás, hay que tener presente únicamente, o ya no puedo echar marcha atrás, hay que tener esto presente, y entonces el nuevo modelo que estará a cargo de la persona que habrá de ser la titular o el titular del nuevo organismo desconcentrado y sus homólogos en las entidades federativas tienen grandes retos. Nos damos nosotros con la satisfacción del deber cumplido. Nos hizo falta tiempo, como dice la canción, sí, nos hizo falta tiempo. Consolidamos un sistema, pero también creo que hay que dar el beneficio de la duda. Es nuestro deber confiar en que los derechos fundamentales prevalecerán y que la democracia seguirá en pie. Están ahí incrustados en el artículo 6 y 16 constitucional. Una democracia de calidad no se mide únicamente por la existencia de elecciones periódicas y ejemplares, sino también por la efectividad de sus instituciones para garantizar la progresividad de los derechos. Instituciones como el INAI, el IDAIP, dejarán sin duda un legado en la historia en México. La actuación como organismos garantes de derechos, además de promover la participación ciudadana como una vía natural, fue la de servir como contrapeso al ejercicio del poder. Me despido agradeciendo esta oportunidad, estos minutos, no sin antes también compartirles la siguiente cita de Montesquieu, a quien, por cierto, le debemos la teoría de la separación de poderes. El poder que no es limitativo lleva innecesariamente al abuso y a la arbitrariedad. Hoy más que nunca, esta frase debe resonar y debe servir como una caja de resonancia, sin instancias técnicas especializadas, imparciales e independientes, como lo fueron los organismos constitucionalmente autónomos, que regulan y fiscalizaban las tareas del Estado. El abuso del poder es un riesgo muy alto para la democracia mexicana moderna. La historia ha demostrado que cuando el poder carece de límites, el sistema de gobierno se va erosionando y los ciudadanos, que somos nosotros, quedamos expuestos a, vulnerabilidades y también a posibles arbitrariedades. Muchísimas gracias por su atención y por el tiempo. Estimado comisionado presidente, muchísimas gracias por su extraordinaria exposición que da cuenta efectivamente de los numerosos desafíos que traerá consigo el cese de las funciones, la desaparición o la extinción del INAI y sus homólogos en las entidades federativas y desde luego todas las vicisitudes de esta noción de que usted nos explicaba de la llamada transparencia con sentido social. Vamos a abrir una, si le parece bien, una ronda de preguntas y respuestas en función, desde luego, del valioso tiempo suyo y de nuestras y nuestros invitados. Entonces, quien guste hacer el uso de la voz en estos momentos, desde luego que es más que bienvenida, bienvenido. Si me permite, doctor. Claro, magistrada, adelante.
Gracias. Bueno, muchas gracias, presidente. Ha sido un tema muy interesante, sobre todo ya lo decíamos al inicio, en este momento, por incluso la incertidumbre de saber qué viene. Ahora entiendo que días atrás, pues ya al menos se ha presentado la iniciativa y yo quisiera preguntarte y saber tu opinión con relación a lo que a lo que al menos ya han estado ustedes analizando, de si estamos hablando de que México pudiera ser o continuar siendo un referente en el tema de transparencia. Entiendo el nuevo modelo y las modificaciones que se dan. Luego a veces partimos de que estamos o nos podemos resistir al cambio, pero también quisiera ver en este análisis que se ha hecho cuáles vendrían a ser, más allá de los retos que si bien ya quedaron establecidos, si hay algunas bondades o beneficios que se pudiera contemplar a partir de este nuevo diseño institucional, en donde obviamente la federación juega un gran papel. Sin embargo, también las instituciones en este punto entiendo que tienen la obligación de autovigilarse, pero no sé si en esto en alguna cuestión pudiera habernos ya más bien alguna limitación. ¿Consideras que puede ser un área de oportunidad para todas y todos quienes integramos las instituciones? Gracias. Muchas gracias. Pues muy interesante la pregunta. Estamos ante, no sé, cuando un avión va despegando, hay mucha neblina y no podemos ver más adelante, o vamos manejando sencillamente, o hay mucha oscuridad y no hay luz de luna ni luz artificial y no estamos viendo. ¿Cuáles pueden ser las oportunidades que tenemos? Y creo yo lo digo con mucho respeto que tiene la presidenta de la República, prender esa luz artificial o que salga el sol. Primero empezando por la persona que vaya a designar como el titular del órgano desconcentrado. Y también los poderes legislativo, judicial, los órganos autónomos también. El esquema de garantía va a depender de qué tanta independencia se le otorgue y se le dé precisamente a la persona titular. Aquí advierto yo también algunas consecuencias y retrocesos que en primera lectura limitan el derecho de acceso a la información porque introducen causales de reserva muy ambiguas, eliminan una causal de reserva que al menos nosotros aquí en el INAI lo aplicábamos cuando existían indicios de actos de corrupción. La todavía ley vigente establece que no se considera información reservada aquella que se relacione con actos de corrupción. Y nosotros, obviamente, con que existieran indicios, una carpeta de investigación en la fiscalía correspondiente, ordenábamos la apertura de la información y no porque así lo quisiéramos, no, sencillamente porque la ley no lo manda, estamos hablando de derechos fundamentales, un atentado contra el sistema de rendición de cuentas. Hoy en día se establece que los procedimientos seguidos en forma de juicio hasta que no causen estado serán precisamente objeto de entrega. Entonces, una carpeta de investigación pues, es un procedimiento tal cual. Entonces ahí me estoy imaginando cuántas personas han sido ahorita sancionadas por la estafa maestra. Ninguna. ¿Cuántas personas han sido sancionadas ahorita, o con sentencia más bien dicho, del caso Odebrecht, de Casablanca? Ninguna. Los Duartes, o sea, los Duartes de Chihuahua, los Duartes de Veracruz, ¿cuántas han sido sancionados o ya con una sanción penal? Ninguna. Entonces, pues eso sí creo que puede atentar contra la progresividad de los derechos. Entonces, oportunidades tienen todas, creo que tienen todo el beneficio de la duda y todas las nuevas autoridades. Será un trabajo arduo que habrá también de enfrentar nuevos retos. Los municipios también, cómo se enfrentarán ante una autoridad estatal. Yo creo que también el hecho de que estén supeditados a una autoridad estatal vulnera el municipio libre. Yo no sé si algunos municipios se atreverán a promover controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, no lo sé, pero el hecho de que un poder, una oficina, una contraloría estatal revise un ayuntamiento, creo, no soy experto en derecho constitucional, pero creo que vulnera su independencia, ¿no? Entonces, pero también demos el beneficio de la duda, demos el beneficio de la duda, confiemos en lo dicho por la propia presidenta de la República y apostémosle también a un nuevo hito. Muchas gracias. La maestra María Eugenia Pérez Herrera del IDAIP coloca una pregunta, un planteamiento en la sección de chat. Menciona la maestra que tuvo oportunidad de revisar la Ley General de Acceso y encuentra que en la propuesta se mantiene el mismo número de capítulos, títulos, casi el mismo número de artículos, con énfasis en lo que señalaba, comisionado presidente, del sentido social, que cambian organismos garantes por autoridad, elimina lo referente a comisionados y suprimen lo relativo a datos personales. ¿Cuál sería la opinión que le merece
este texto, presidente? Pues digo, creo que tuvieron un gran reto. Yo creo de verdad, no creo, lo digo con total responsabilidad. Cuando en 2015 empezamos, o desde ese instituto, hicimos una propuesta al Pleno del INAI, yo era secretario, hablábamos de un cúmulo impresionante de obligaciones de transparencia. Esto pudo dar orden a los archivos, pudo dar orden a conocer la cosa pública. Pero después de tantos años, en el momento era necesario, porque era transparentar la gestión pública. Yo creo que hoy era la oportunidad para poder consensuar con la sociedad civil organizada y no organizada sobre la relevancia de las obligaciones de transparencia, eh, simplificarlas en cuanto a las funciones sustantivas de cada ente público. Me explico, los recursos públicos, por supuesto, dotarles de más expansión, pero hay algunos aspectos que dependiendo del sujeto obligado pudieran haber sido eliminados para haber dado pie a esta nueva transparencia con sentido social. Eh, Habrá que ver también las discusiones cómo van a ser del titular, ¿no? De este órgano desconcentrado y de los nuevos organismos. ¿Serán públicas, no serán públicas? Hoy en día, todas nuestras sesiones, salvo las de protección de datos personales en posesión de los particulares, por obvias razones, son públicas, ¿no? Pero todas las sesiones son públicas. Yo no sé si serán públicas, con quién debatirá, no debatirá el titular, ¿no? Y los titulares también, cómo se conformarán en el esquema local. Creo yo que le dejan a los órganos, a los poderes, a las nuevas autoridades garantes, pues obviamente un gran reto porque esta iniciativa no dice mucho de cómo se van a formar, ¿no? Habla también de de las verificaciones de obligación de transparencia. Yo, por ejemplo, creo que eso tendría que ser mucho más eficaz y más efectivo. Durango tiene un buen ejercicio de medición de obligación de transparencia. Creo que es el momento también para homologarlo a nivel nacional, lo digo con mucha responsabilidad. Creo que el INAI le faltó ser más eficaz y más eficiente en el programa de verificación de obligación de transparencia. Eh, Creo que finalmente es una ley que mantiene cierto estándar, ¿no? Pero el hecho de que haya mayores causales de reserva y con esta ambigüedad, creo yo que va a hacer que la calidad del derecho pueda disminuirse tan solo por cuestiones normativas. Pero repito, también la transparencia, lo hemos sabido, pues depende también de la voluntad de los actores políticos que se encuentren en cada momento. No tienen que tener un instrumento normativo muy robusto, ¿no? Para poder hacer grandes cosas, porque también puede ser el caso de que tienes un instrumento normativo e institucional muy robusto y obviamente muy opaco en tus actuaciones. Entonces, es una combinación de factores. Creo yo que en términos generales es una ley que mantiene los estándares que actualmente conocemos. Habrá que ver los estados cómo la desdoblan y sobre todo las 18 autoridades a nivel federal que se crearán para garantizar los derechos. Creo que ahí está el gran reto. Eh, es muy ambiguo, por ejemplo, el tema de los recursos de revisión. Yo no creo de verdad que el Poder Judicial de la Federación, bajo iba a decir otro término, ¿no? Bajo la política actual de austeridad, ¿no? Simplificación orgánica. O sea, vas a crear un juzgado de distrito para atender en el año 50 asuntos que tiene el INAI. Vas a crear un colegiado para las revisiones que deriven de ahí. Creo que sería un exceso, ¿no? Sobre todo si partimos de que eliminaron los órganos garantes por el alto costo que representaban. Entonces, ¿cuánto tiempo van a necesitar, no? Yo creo que la salida va a ser que a un tribunal o a un juzgado administrativo le van a dar esa facultad de poder revisar. Creo que está bien, ¿no? El tiempo está, y creo que está bien porque hoy también la reforma judicial tiene plazos para resolver, ¿no? Entonces, creo que hay cosas rescatables, hay cosas buenas, grandes retos, por supuesto. Eh, Suena muy parcial el hecho de que sea un titular de un órgano desconcentrado, dependiente de. ¿Por qué el IFAI o tuvo en mucha parte éxito en cuanto a la independencia? Porque eran descentralizados, no sectorizados, ¿no? Entonces, no dependían de ninguna secretaría. Aquí la persona titular sí va a depender directamente de la titular de la secretaría. Entonces, yo no me imagino cómo funcione la Profeco, si la Profeco le va a dar cuenta al secretario de Economía. Yo pensaría que sí, sobre las verificaciones, sobre los procedimientos y sobre los resultados, ¿no? Espero que no le dé líneas sobre los procedimientos como tal. Acá, por supuesto que le habrá de dar cuenta. Yo confío y espero de verdad que no le den línea sobre cómo resolver los asuntos. El tiempo lo dirá.
El parámetro es este, ¿no? Lo que se hizo. Habrá que ver al resultado al cabo de un año cómo estamos resolviendo precisamente las inexistencias, que es el virus ahorita de la transparencia a nivel federal, las inexistencias, y seguido de las incompetencias. Entonces, sí hay grandes retos, al menos a nivel legislativo, repito, creo que mantiene en mucha, perdón, déjenme bajar, en mucho la calidad de la ley. Esperemos que también los criterios se mantengan. ¿Alguna última pregunta? No sé si alguien más desea hacer el uso de la voz, siendo respetuosos del tiempo de todas y todos y desde luego de nuestro extraordinario invitado. Si no fuese así, comisionado presidente, nada más de manera muy rápida. Hace unos meses estuvo por aquí en Durango, de hecho en un evento que también estuvo presente la magistrada Karen Flores, quien es una de las personas que aquí ha encabezado los temas de justicia abierta dentro del paradigma también del gobierno abierto. Con este nuevo modelo, comisionado, ¿cómo queda proyectada en su visión la justicia abierta? Vamos, ya con independencia del modelo de la extinción del INAI, que en opinión de muchos fue en efecto muy desafortunada, pero ¿cómo proyecta usted hacia el futuro cercano el panorama de la justicia abierta? ¿Demasiado sombría o le ve algunas posibilidades de evolución dentro de el modelo controvertido al cual estamos transitando? En honor a la verdad, creo que es un campo más fértil para que ese tipo de políticas públicas se implementen. Le digo por qué. Porque normalmente también el modelo se volteaba a ver al Ejecutivo del Estado, al Legislativo, si estaban haciendo este tipo de políticas. Muy pocos estados, este, cosa que no fue Baja California, habló por mi estado, no implementó y no prosperó una política real de justicia abierta porque había también limitaciones de carácter político. Yo creo que hoy, cuando sean ya cuenten con total autoridad sobre sus propios asuntos en materia de transparencia, confío en que es un campo muy fértil para que esta fecunde, ¿no? De hecho, ya mañana el Estado de México tiene un seminario ya para implementarlo. Por cuestiones políticas, uno pensaría, el Estado de México, sí, el Estado de México ya está implementándola con total apertura, con total, baterías para implementar. Yo creo que es un momento muy fértil y muy propicio. ¿Por qué? Porque se mantiene, no lo encuentro ahorita, pero se mantiene. El 53 establece las autoridades garantes, es decir, el organismo que vaya a ser al interior del Poder Judicial, dice, las autoridades garantes en el ámbito de sus atribuciones coadyuvarán con los sujetos obligados y representantes de sociedad civil en la construcción de mecanismos de colaboración prácticamente igual, pero, repito, yo creo que hoy tienen un campo muy fértil porque se autodeterminarán. Perfecto, pues muchas gracias. Y si no hubiese más preguntas por parte del auditorio, pues queremos expresarle de forma muy sincera, presidente, el habernos acompañado esta tarde. Sabemos que estos tiempos son complicados, tiempos nublados, parafraseando a Octavio Paz, para la transparencia y quizá para la democracia en México, y sabemos que anda corriendo de una reunión a otra, y por lo tanto el que se dé este espacio es sumamente valioso. Coincido con la magistrada Flores cuando menciona la deferencia que ha tenido por nuestra entidad federativa, y pues con independencia de cualquier cosa, estamos seguros de que una persona con su trayectoria, con su liderazgo en este tipo de temas, sin duda sabrá ser aprovechada, si no en México, a nivel internacional, y lo seguiremos teniendo de manera recurrente, ya sea en Zoom o de manera presencial, presidente, y siempre bienvenido a Durango, su casa, a nombre de esta red que conformamos desde la Universidad de Antioquia en Colombia y la Universidad Juárez del Estado en Durango en México, su casa. De nuevo, muchísimas gracias, así como a todas y todos nuestros invitados, y que venga todo lo mejor para usted y para sus seres queridos, presidente. Muchísimas gracias, doctor Alan, por sus palabras. Un honor de verdad estar en la distancia
Espero hacerlo pronto, de una manera presencial. Y bueno, pues a donde la vida nos lleve, habremos de seguir defendiendo estos derechos con toda la pasión y sobre todo, repito, porque son derechos fundamentales inherentes a cualquier persona y soy un convencido de esto. La historia no acaba aquí, hay que seguir construyendo y exigiendo precisamente a las nuevas autoridades el respeto irrestricto a los derechos fundamentales. Muchísimas gracias por sus palabras y gracias a todos y a todos. Correcto. Gracias a usted. Saludos a todas y todos. Muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego. Gracias. Bonita tarde. Bonita Igualmente. tarde. Bye. Buenas tardes.